Pero sí funcionó, ¿no? Sí, pero no parece una papa. ¿Cómo? Me ponía cara de papa. ¿Qué? Una cara así. ¿Los rulos? Me dicen putas, pero no me parece. Se me hizo muy corto el cabello. Ah, claro, pues se te puede ser corto. O sea, voy a esperar que crezca más. Para ti, pues, porque Camila no va a venir. Ya, nos hemos quedado en esta última diapositiva para entender un poco sobre esto de la inducción embrionaria. Primero tenemos que tener en consideración que existen células o tejidos que van a inducir para que un grupo celular también competentes puedan convertirse o desarrollarse en algún órgano específico. Entonces, estos dos, en términos de inducción embrionaria, vamos a tener que recordar que existen células inductoras y células competentes. Y para eso ustedes van a ver diferentes cascadas de inducción dependiendo del órgano, del sistema que se esté formando, ¿no? Y esta inducción embrionaria es regional, es decir, por ejemplo, para que se forme cristalino, tiene que haber una inducción desde la parte externa, desde el ectodermo hacia adentro, para la formación del cristalino, y también desde el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, acá en el ejemplo vemos estas células A, mediante diferentes señales o cascadas de inducción, van a convertirse en un órgano A específico, y este órgano A a su vez va a inducir para que estas células B formen el órgano final, el órgano diana, ¿no? Como por ejemplo que les decía, el cristalino. Y esto ocurre para todos los órganos y sistemas. A veces incluso eso puede ser hasta recíproco, ¿no? Muchas veces esto es para que este órgano A complete su desarrollo, estas células B a su vez van a digamos, disparar una serie de cascadas de inducción o señales moleculares para que este órgano termine de desarrollarse. Bien, entonces eso era lo que teníamos en el contado de la clase pasada, que era nada. Y ahora vamos a ver desarrollo primario. Para lo que es el desarrollo embrionario,
Como hemos hablado la clase pasada, las 2 primeras semanas de gestación. Ahora vamos a comentar sobre la tercera semana de gestación. Lo que vamos a observar es un fenómeno que se conoce como gastrulación. Esta gastrulación lo que va a hacer es promover que el embrión de un disco plano, donde se observa el epiblasto y el hipoblasto, pero también eso lo comentamos en la clase pasada, a partir del epiblasto se forma el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estas 3 capas embrionales. Por otro lado, lo que vamos a observar es la presencia de esta estructura que se llama la línea primitiva, que lo que va a hacer es ayudarnos a diferenciar cuál es la región anterior y posterior del embrión. Ya habíamos visto en la clase pasada de que en la etapa de masa celular interna, es decir, del blastocisto, ya se podría reconocer eventualmente cuál es la parte anterior y posterior. Pero claro, esa forma, cómo podríamos reconocer al embrión en esa etapa, solamente se hace mediante técnicas moleculares. O sea, no hay una estructura morfológica que yo pueda decir esto es anterior o posterior. ¿Sí? Estas células EVA que habíamos hablado, el endodermo visceral anterior que aparece justamente en la parte anterior, la forma como han reconocido estas células es mediante pruebas moleculares, ¿sí? Porque las células desde un punto de vista morfológico son iguales, ¿ya? Mientras que en esta etapa sí se podría diferenciar porque ya desde un punto de vista morfológico, como vamos a ver más adelante en las imágenes, aparece esta estructura que es la línea primitiva y uno puede decir, ok, esto es la parte posterior y lo que está lejos de esta estructura será la región anterior. Ahora, esto de los patrones corporales básicos del embrión, lógicamente van a haber una serie de expresiones génicas que hemos comentado en la clase pasada, ¿no? O sea, por cada órgano van a ocurrir diferentes patrones de expresión específica. Al final, lo que vamos a tener entonces, repasando algunos aspectos, tenemos la masa celular interna, que vimos en la clase pasada. Mediante división celular va a formar un grupo de células que se conocen como epiblasto e hipoblasto. Del epiblasto vamos a tener 2 tipos de ectodermo, el ectodermo amniótico, que también vimos en la clase pasada, y el epiblasto propiamente dicho, el embrionario, ¿no? De este epiblasto embrionario, un grupo de células van a ser el ectodermo embrionario en sí. Luego tenemos de este epiblasto embrionario la línea primitiva. Del ectodermo embrionario se va a formar un grupo de células que algunos autores la denominan como la 4ª capa embrionaria, que es la cresta neural o las células de la cresta neural. De la línea primitiva vamos a poder, cuando aparece la línea primitiva es donde empieza a haber una migración de las células y vamos a poder diferenciar lo que es el mesodermo y el endodermo. Del mesodermo, hay 2 tipos de mesodermo, que es el mesodermo embrionario propiamente dicho, que estaría, digamos, involucrado en lo que es la notocorda, lo que es parte del embrión, y el mesodermo extraembrionario. ¿Por qué se denomina extraembrionario? Porque está fuera del embrión, ¿ya? Y va a formar parte de lo que es la placenta, el mesodermo extraembrionario. Del endodermo embrionario hay una región que es el endodermo de alantoides, que bueno, es parte de algunos órganos del sistema químico. Ahora, de la masa celular interna hemos hablado del epiblasto, el hipoblasto formará lo que es el endodermo, en este caso extraembrionario, y va a formar lo que es el endodermo del saco vitelino, que como hablábamos la clase pasada, principalmente tiene una función de recepcionar, digamos, por un momento a las células gonadales, ¿no? primordiales germinales. Y por otro lado también va a tener una misión hematopoyética, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, también habíamos comentado sobre esta estructura que es el trofoblasto, o sea, porque el embrión tiene masa celular interna y trofoblasto.
y ese trofoblast se va a subdividir en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, ¿no? Que esas dos estructuras también van a ser parte de la placenta. O sea, la placenta está compuesto por diferentes células, diferentes orígenes embrionarios, como vemos acá, ¿no? Entonces hemos hablado que parte del mesodermo extraembrionario va a formar lo que es la placenta, al igual que el mismo trofoblasto. Ahora, ¿cuál es el componente más importante de la placenta? Es el trofoblasto. ¿Ya? Es el trofoblasto. Ok, entonces, ¿qué es la gastrulación? La gastrulación es justamente cuando este epiblasto va a empezar o va a formar lo que son las tres capas embrionales, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ahora, este es un embrión que, vamos a suponer que el embrión de dos capas se hace, ¿no? Epiblasto de arriba y hipoblasto. Entonces, en esta imagen lo que se ha hecho es, se ha cortado de esta manera, ¿ya? Se ha cortado de esta manera, por eso que estamos viendo en la parte superior el epiblasto y en la parte inferior el hipoblasto. Entonces, la línea primitiva es una estructura morfológica, como les decía, embrionaria, que lo que va a observarse en realidad, digamos, a nivel microscópico, es justamente la migración celular, ¿no? Ven acá ustedes estas células que se van invaginando y van a estar en el medio entre el epiblasto en sí y el hipoblasto. Entonces van a haber células que se van a quedar en esta región, como digamos si fuera la parte media de un sándwich, ¿sí? Y algunas van a invadir y van a reemplazar a lo que es el hipoblasto. Y al final entonces van a haber células que se van a quedar acá en el epiblasto, que no van a migrar, ¿sí? Entonces las células que no migran, que se quedan en esta región superior, sería el ectodermo, las que se van a quedar en el medio, mesodermo, y las que van a hacer que se muevan a las células del hipoblasto se denominará como endodermo. ¿Ok? Lo repito, la línea primitiva tiene dos significados, ¿no? Uno es una estructura embrionaria que permite diferenciar la parte anterior y posterior. Y segundo, también nos está indicando que está ocurriendo esa gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Comentábamos hace un momento, perdón, que es este fenómeno embrionario donde se van a formar las tres capas embrionarias. Vamos a ver las tres capas embrionarias. ¿Listo? Ustedes al final de la asignatura van a poder se van a memorizar esto, ¿no? O sea, claro, no para la siguiente semana, sino para finalizando la asignatura, ¿no? Es decir, para el día del examen, recién se ponen a leer esto. ¿Por qué? Porque vamos a ir hablando de manera progresiva lo que es los derivados ectodérmicos, endodérmicos, mesodérmicos. Y acá tenemos el resumen en todo caso. ¿Sí? Porque ustedes con esto podemos resumir lo que es la asignatura, cuáles son los derivados embrionarios. De hecho, algunos aspectos importantes es esta estructura que es las células de la cresta neural, que es la cuarta capa embrionaria. No hablamos mucho, digamos, hay algunas diapositivas sobre esta capa embrionaria, pero esta cuarta capa embrionaria, las células de la cresta neural, son células que, desde un punto de vista funcional, las estructuras que van a formar no tienen una relación, ¿okay? O sea, por ejemplo, si hablamos del ectodermo en sí, el ectodermo en sí son células que van a formar órganos que van a estar en contacto con el medio externo, ¿no? ¿Y cuáles son esas células? Por ejemplo, las células de la piel, ¿no? Y también el mismo sistema nervioso central. El mismo sistema nervioso central, de hecho, en este momento está siendo funcional y ustedes saben lo que está ocurriendo en el medio externo, ¿no? Están moviendo, o sea, a través de otros órganos, pero es, digamos, esta estructura que recepciona toda esa información. Por ejemplo, en el mesodermo, si bien hay diferentes mesodermos, tenemos el mesodermo axial, que es la notocorda, ¿ya? Tenemos el mesodermo paraxial, que está paralelo a la notocorda,
luego tenemos el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Si bien cada uno de ellos van a formar órganos que no tienen alguna relación, pero cada uno de estos subtipos o subgrupos de mesodermos, o de mesodermo, perdón, forman estructuras que de alguna forma tienen alguna relación funcional, ¿no? Como vamos a ver más adelante. O, por ejemplo, el endodermo, ¿no? Esta estructura va a dar origen a las células epiteliales del sistema gastrointestinal. Pero en la cresta neural son órganos o parte de algunos órganos que, como comentábamos, no tienen una lógica en el sentido de su función, ¿no? Incluso de su estructura celular. Por ejemplo, algunas células de la cresta neural van a formar huesos de la cara y del cráneo. ¿Ya? Huesos de la cara y del cráneo. Y algunas células de la cresta neural van a formar ganglios simpáticos. ¿Qué son esos ganglios simpáticos? Son estructuras que tienen una función neurológica, ¿sí? Son, digamos, paraderos de comunicación, ¿no? Hacia, en un sentido o en otro, o sea, de afuera hacia adentro, de dentro hacia afuera, ¿no? Que van a tener esa misión, ¿no? De hecho, acá estos ganglios simpáticos específicamente relacionados a la función vegetativa. O, por ejemplo, ser parte de la dentina de los dientes, ¿no? Sí, o sea, miren, no hay una lógica. O, por ejemplo, parte de lo que es el infundíbulo de salida, es decir, al momento que se forma la aorta y la arteria pulmonar, esas dos estructuras, parte de sus células provienen de la cresta neural. ¿Okay? Y de hecho, esta estructura últimamente está relacionada a diferentes enfermedades genéticas que se llaman las cristopatías o las neurocristopatías, ¿no? Y explican, por ejemplo, por qué una persona puede tener alteraciones en la pigmentación, a su vez alteraciones no solamente en la pigmentación, sino en el funcionamiento del sistema gastrointestinal. Uno diría, pero ¿qué tiene que ver la pigmentación con el sistema gastrointestinal, ¿no? Porque, digamos, estaría medio alejado, sino que algunas células de la cresta neural van a ser parte del sistema gastrointestinal, pero también forman, por ejemplo, los melanocitos, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, tiene la explicación de esta lo que es la cresta. Bien, entonces, este es el embrión del disco bilaminar, en la parte superior de color azul el epiblasto y el color amarillo el hipoblasto. Este hipoblasto forma lo que es el saco vitelino. En el saco vitelino comentábamos hace un momento que tiene una función hematopoyética y también tiene una función de recepcionar temporalmente a las células germinales primordiales. En la parte superior tenemos la cavidad amniótica y esta cavidad amniótica entonces se ha formado gracias a que se forman estos amniocitos, ¿no? Estos amniocitos, ¿a partir de dónde? Del epiblasto, como vimos hace un momento, ¿no? Por eso les decía, esta lámina sirve como para repasar, digamos, mientras vamos avanzando en el curso, ¿no? Entonces, cuando aparece la línea primitiva, este es un embrión que lo estamos observando desde la parte superior, desde acá, desde arriba, ¿sí? En la imagen, en esta imagen tenemos entonces al embrión de esta forma, ¿sí? Epiblasto e hipoblasto, ¿no? Y en las dos imágenes inferiores lo vamos a ver así, vamos a voltear, ¿ok? De tal forma que lo que vemos es la línea primitiva, ¿no? Y esta línea primitiva, en la parte anterior se va a observar el nódulo primitivo. Entonces, ¿qué significa la línea primitiva? Justamente la invaginación de las células, ¿no? Para formar el mesodermo y el endodermo. Y las células que se van a quedar en la parte superior, comentábamos que van a, si bien se quedan, pero cambian de nombre y van a ser las células del endodermo. ¿Ok? Acá lógicamente lo que han hecho, han quitado esta parte superior, ¿no? En este esquema se quita esta parte superior, lo que es la cavidad amniótica, para poder observar desde la parte superior, desde acá, ¿no? Va a ir cambiando de forma, ¿no? Como algunos autores comentan, como si fuera una zapatilla,
¿no? Y se ve la línea primitiva, y esta línea primitiva va a ir, digamos, disminuyendo en longitud, entre comillas, pero lo que ocurre en realidad es que el embrión empieza a crecer, ¿no? O sea, no es que la línea primitiva en sí disminuye el tamaño, sino lo que pasa es que el embrión crece, ¿no? Y al momento de crecer, la línea primitiva, digamos, permanece aparentemente de un tamaño mucho menor. Entonces, el nódulo primitivo lo que nos está indicando es que es una hendidura, mucho más ancha, digamos, que esa línea, nos está indicando que esta es la parte anterior. ¿Ya? Entonces, hay una estructura que es parte del mesodermo, que es el mesodermo axial, que se conoce como la notocorda. ¿Ya? Este mesodermo axial justamente lo que va a permitir es que las células del ectodermo se diferencien en lo que es el neuroectodermo y el ectodermo superficial. Entonces tenemos acá esta notocorda, son células entonces que se han invaginado, que provienen del epiblasto y se van a quedar en la parte media, se van a quedar en la parte central. O sea, si nosotros regresamos a esta imagen, hay células, esta es la línea primitiva, se está invaginando, pues van a haber células que van a irse hacia los lados y hay algunas que se van a quedar en la parte media. Pues todo esto habíamos comentado que es el mesodermo. Entonces tenemos el mesodermo axial, que está en la parte central, paraxial o paralelo al eje, y luego tenemos el mesodermo intermedio y por fuera el mesodermo lateral. Entonces del mesodermo axial, las células que van a estar en la parte central van a ser las células de la notocorda. Y estas células prenotocordales se imaginan del nódulo primitivo y van a ir avanzando desde este punto del nódulo primitivo, penetran hacia la parte media, se quedan en la parte media y van a ir creciendo hacia lo que es la placa precordal, es decir, hacia la región rostral, o sea, hacia, en este caso, si nosotros comparamos con la parte anatómica, sería hacia arriba, ¿no? Entonces, el término mejor utilizado correctamente sería hacia la región rostral. Y en las otras dos imágenes se está viendo cómo se ve el nódulo primitivo y cómo la notocorda o este proceso notocordal va a ir creciendo hacia la región anterior. Esta es la región anterior y esta es la región posterior. En esto, bueno, se ve desde el surco cómo penetra las células del epiblasto para formar lo que es todo el mesodermo. Todo esto es el mesodermo, esto es el endodermo. Acá vemos entonces la línea primitiva, la membrana bucofaríngea. Además, vemos que el nódulo primitivo, a partir de este punto, las células invaginan y se van hacia la región rostral, ¿no? Para formar lo que es el proceso notocordal, hasta alcanzar la placa precordal, ¿no? Alcanzan la placa precordal, terminan de formar esta notocorda y esta notocorda le va a dar señales moleculares para que el ectodermo, lo que va a estar por encima, forme lo que es esta placa neural, ¿no? Vamos a ver una imagen para poder entender la idea de esta Ahora, para la organización del plan corporal, esto está determinado nuevamente por patrones complejos de expresión génica y vamos a ver la formación del ectodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y en el ectodermo específicamente se va a poder visualizar otro proceso que se llama la neurulación. ¿Ya? La neurulación significa la formación del tubo neural, la formación del tubo neural. Entonces, en la parte superior de la figura A tenemos el ectodermo. Este ectodermo, en la parte central, formará lo que es la placa neural, que sería toda esta estructura. Y esta placa neural se ha formado gracias a la presencia previamente de la notocorda. Acá deberíamos tener un dibujo circular que sería la notocorda, ¿no? La notocorda entonces es esta estructura que va a dar señales moleculares. ¿A dónde? Al ectodermo, para que primero se forme esta placa neural. Ahora, ¿cómo eso lo han
descubierto. Esto, de hecho, son experimentos que se hizo hace mucho tiempo, en los años 1930 aproximadamente, y los investigadores lo que hacían era mover a la notocorda hacia los lados, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y lo que se veía era que este tubo neural no se formaba en la parte central, sino hacia los costados. Entonces, en ese momento, estas personas decían, hay algo que promueve justamente que esta notocorda estimule, ¿no?, lo que hablábamos hace un momento, induzca para células competentes. O sea, tiene que haber competencia y tiene que haber una inducción. Porque si no, uno podría decir, ok, si saca el proceso notocordal o notocorda, ¿por qué no las células que están por debajo también formarían un tubo neural? Porque podría ser, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? Porque tenemos acá, regresando nuevamente acá a Lima. Pues tenemos en la parte central van a estar las células de la notocorda, ¿sí? Entonces, ¿por qué las células del ectodermo, que están en la parte superior, forman lo que es el tubo neural? ¿Por qué no son las células que están en el endodermo? Porque justamente, repito, hay una competencia, ¿no?, de las células que están en la parte superior. Entonces, estas personas lo que hacían era mover la notocorda hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y el tubo neural no se formaba en la parte central, sino se formaba al lado izquierdo o al lado derecho. Y claro, en el tiempo, como vamos a ver en la siguiente semana, se ha descubierto cuáles son estas moléculas, ¿no? Entonces, ¿la neurulación qué es? La neurulación es la formación del tubo neural. Esto primero se forma la placa neural, luego se observa un surco, luego de manera progresiva estas células van a ir imaginándose, gracias también aquí a la presencia de una serie de células que tienen, digamos, esa posibilidad de ser medio funcionan como bisagras, ¿no? Y en la parte superior, o hacia los extremos en todo caso de lo que es el surco neural, porque ese sería el surco neural, se van a ver esas células de la cresta neural. Por eso se llama cresta neural, porque justamente están en la cresta de la formación de este tubo neural. Y luego veremos imágenes posteriores, pero adelantando, estas células de la cresta neural migran o se separan del ectodermo para ingresar hacia la parte, hacia la parte anterior, ¿no? Luego, lógicamente, estas células de la cresta neural se van a fusionar. Y al final tenemos que el tubo neural dará origen a lo que es a todo el sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué significa el sistema nervioso central? Encéfalo y la médula espinal. ¿Okay? Ahora, este cierre no es de manera homogénea en todo el tubo neural, ¿no?, sino que primero más o menos comienza en el quinto somita. Vamos a ver qué cosas son los somitas en un instante, ¿no? Y desde ese punto, desde el quinto somita, como si fuera una cremallera, como si fuera un cierre, ¿no?, va a ir de manera progresiva cerrándose hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Ahora, lo que se conoce es que este cierre no solamente ocurre en este punto, ¿no?, sino que lo hace por partes, pero igual como si fuera una cremallera. Y de ahí que muchas veces vemos que los defectos del tubo neural no ocurren en un mismo punto, ¿no? No solamente está en la región torácica, lumbar, sino puede ocurrir incluso en la base del cráneo, puede estar en la parte incluso frontal, ¿no?, o incluso en la base del mandibular. ¿Okay? Una teoría, un chequeo que se hace al revés. Claro, porque la notocorda tiene la misión de formar el tubo neural, sí, ¿ya?, pero también la notocorda, al final, vamos a ver también en el laboratorio, es parte del cuerpo vertebral.
y también en los defectos del tubo neural. No solo el problema es que la falta de cierre del tubo neural, sino que las mismas vértebras no se fusionan o no se forman adecuadamente. ¿Ya? Ok, entonces miren cómo se va a ir formando, se observa estas bisagras laterales, mediales, que son estas células flexibles, digamos, que permiten para que se forme el surco y luego esto se cierre. Y las células que van a estar justamente en la punta de este surco neural son las células de la cresta neural y se separan, ¿no? Dicen, bueno, ya, gracias por ser parte, pero hasta aquí llegamos. ¿Sí? Hasta aquí llegamos y forman las células de la cresta neural. Entonces, esto va a ser la región posterior del embrión. Esta región, esta parte. Y esto va a ser la región anterior. ¿Ya? Posterior, anterior. Y yo sé que todavía nos falta el curso de anatomía, entonces van a ver algunos términos anatómicos que de repente yo pueda referir de alguna forma, y si es que no se entiende, me comunican. ¿Ya? Bien, entonces acá tenemos cómo se ha ido formando la placa neural, se forma el surco neural, luego va a comenzar el cierre. Estamos viendo el embrión desde esta región, desde la parte posterior. En estas imágenes se está observando al embrión desde la región posterior. ¿Ya? Entonces lo que se va a observar, ¿qué cosa es? Primero esto es el cierre, ¿no? Este cierre, como les decía, si bien se forma la placa neural a lo largo de todo el embrión, el cierre va a ocurrir alrededor del quinto somífero. ¿Qué son los somíferos? Son estas estructuras embrionarias que se observan solo por un tiempo determinado y luego desaparecen. ¿Sí? Son estas estructuras cúbicas, ¿no? Que están en la parte posterior del embrión. ¿Ya? En la parte posterior. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, se va a ir cerrando de manera progresiva hacia arriba y hacia abajo, como les decía, como si fuera una cremallera, ¿ya? Y lo que se conoce es que este cierre no solamente está desde este punto hacia arriba y hacia abajo, sino que van a existir diferentes puntos, ¿no? Que justamente eso explica por qué estos defectos del tubo neural no solamente se observan en una región, ¿ya? En una región. Al final, entonces, después de que todos estos puntos se van a cerrar, vamos a tener un neuroporo craneal, es decir, que este tubo neural, como su nombre dice, es un tubo, ¿no? Tiene la parte anterior y posterior, están abiertos. A eso se llama neuroporo craneal y neuroporo caudal. Y estos neuroporos, estos extremos, es como si fuera una manguera, tienen que cerrarse, ¿sí? Y el neuroporo anterior se cierra aproximadamente a los 25 días y el neuroporo posterior a los 28 días aproximadamente. En algunas máquinas, ahí está, si funciona, miren cómo se va a ir formando el embrión, ¿no? Primero acá en esta imagen lo que se ve es la formación de la placa neural, luego esta placa neural va a dar origen al tubo. Y otra vez acá cómo se va a ir formando la célula, el tubo neural, luego se cierra en la parte anterior y en la parte posterior. Y miren, estas estructuras, ¿qué cosas son? Que les comenté hace unos días. Ustedes han visto espaldas, ¿sí? Todos hemos visto espaldas. ¿Alguien tiene estas oblitas? No sé. Es una estructura embrionaria que desaparece. ¿Okay? Así como, por ejemplo, estas estructuras que son los arcos faríngeos. ¿Sí? Antes se le conocían como los arcos branquiales. Pero claro, no somos fishes, ¿no? Algunos sí. Digo de pescado. Ya, listo. ¿Sí funciona? Sí. ¿Al neuroporo anterior se refería al neuroporo craneal?
Sí, neuroporo anterior, neuroporo craneal. Eso también, a veces hay términos que de un texto a otro, algunos le llaman neuroporo anterior, otros le llaman neuroporo craneal, ¿no? Acá en resumen tenemos las células de la cresta neural y justamente les explicaba esto con un poco de detalle en esta imagen donde se ve el resumen de la asignatura, ¿sí? El resumen de la asignatura. ¿Por qué les explicaba la cresta neural? Porque claro, acá de repente solo colocando esto no se va a entender, ¿no? Estas células van a pasar de una transición de epitelial a mesenquimatosa. ¿Qué significa esta transición epitelial-mesenquimatosa? El epitelio son todas las células que van a estar en contacto con la parte externa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el epitelio de la misma piel, tenemos por ejemplo el epitelio del sistema del tubo digestivo, ¿no? Entonces, mesenquimatosos significa que van a estar en la parte media, ¿ya? Que van a estar en la parte media. Entonces, hay células que van a estar en la parte, digamos, este sería el epitelio, y tienen esa misión de ser epiteliales porque están en la parte, digamos, de en contacto con el medio externo, que sería este pasaje, ¿sí? Entonces van a ser estas células que se van a incorporar hacia la parte media, ¿no? Si se incorporan y se meten, pues, ustedes serían mesenquimatosas, estas dos filas, ¿no? Y estos dos extremos serían epiteliales. Entonces hay células que cuando migran y se meten hacia la parte interna van a ser mesenquimatosas, ¿ya? Mesenquimatosas. Claro, porque no todas las células, ¿no? Por eso, este es un espacio que está en contacto con algo de fuera, ¿sí? Igual este lado, ¿no? Entonces, estas son células epiteliales y las que están en el medio son mesenquimatosas. Entonces, hay células que están en esta parte que tienen esa facilidad o posibilidad de meterse, ¿no? Y convertirse en células mesenquimatosas. ¿Y por qué es eso? Porque, como vimos hace un momento, vamos a regresar acá en esta imagen. Miren, ¿dónde está? En el epitelio, porque está en contacto con el medio externo. Y luego, ¿qué pasa? Se separan y se incorporan y son parte del mesénquimo. Por eso es epitelio mesenquimatoso. Y al final, entonces, tenemos que tienen una posibilidad de migración, ¿ya? Entonces, los dientes, ¿en qué parte están? ¿En la parte anterior o posterior? Anterior, ¿no es cierto? ¿Y dónde se han formado las células de la cresta neural? ¿Dónde están? ¿En qué región? ¿En qué parte? No, ¿qué es esto? Hemos dicho que esta es la región posterior. Y miren cómo estas células de la cresta neural van a migrar, como vemos acá en esta imagen, hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Hacia adelante. Por eso tienen esa posibilidad de migración, ¿no? Tienen esa facilidad en todo caso, ese detalle, ¿no? Y al final tenemos que van a dar origen a diferentes partes de tejidos, ¿no? O de órganos, como habíamos comentado hace un momento, ¿no? Corazón, dientes, glándula suprarrenal, parte de lo que es el sistema digestivo, etc. ¿Sí? Y claro, cada una con sus diferentes funciones. En resumen tenemos eso, ¿no? ¿Qué son estas estructuras? Son híbridas, ¿no? Vamos a hablar más adelante de lo que son los arcos faríneos, ¿no? También, por ejemplo, forman parte de los arcos faríneos. También, este es el corazón, ¿no? Este es el corazón y esta es la cara del embrión, ¿sí? En un momento de la vida, nuestro corazón está cerca de nuestra cara, muy cerquita. Ok. Entonces ya hemos visto rápidamente lo que es el ectodermo, va a formar lo que entonces tres estructuras importantes. Entonces tenemos el ectodermo superficial que dará origen a la piel y anexos, el neuroectodermo que dará origen en sí al tubo neural y luego tendríamos a las células de la cresta neural, ¿no? Al final tenemos esas tres estructuras. ¿Sí? Pregúntense. En el mesodermo ya hemos hablado hace un momento que tenemos 4 tipos de mesodermos, ¿no? Entonces, de adentro hacia afuera, mesodermo axial, paraxial, intermedio y lateral. ¿Ya? Axial significa eje, ¿no?
paraxial, paralelo, serían 2, intermedio, 2 también, y lateral. Estas se forman después de atravesar la línea primitiva, lo que habíamos hablado hace un momento. Esto es como está en la parte teórica y explicando lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Se forma el mesodermo paraxial o la placa segmentaria, y de hecho desde el mesodermo paraxial se van a formar estos somitas. ¿Ya? El mesodermo paraxial dará origen a lo que son los somitas, ¿ya? Y estos somitas van a formar lo que es la dermis, van a formar músculos y también van a formar huesos. Esas tres estructuras, ¿ya? Y estos tejidos se organizan en somitómeros, los cuales en el tiempo se transforman en somitos. Esta teoría, de hecho, en el tiempo, hasta hace poco, todavía se mantenía. Lo he dejado, digamos, en la diapositiva. Sin embargo, las últimas referencias es que de frente se van a formar los somitos o somitos. Entonces, de repente es probable que algunos lean algún texto no tan actualizado. La vez pasada iba a un compañero que estaba leyendo un libro de Elliot de 1980. Claro, algunas cosas sí permanecen en el tiempo, ¿no? Pero hay otras que, por ejemplo, esto seguramente más tarde. De hecho, esto está hasta el año, la penúltima versión del Carlson todavía hablaban sobre esto, ¿no? Igual en el láctico. Pero la última versión solamente habla de frente a la formación de los somitos. Entonces, lo que vamos a preguntar nosotros es solamente la formación de los somitos. Entonces, el mesodermo tiene esa posibilidad entonces de ser una célula, primero era una célula epitelial, luego tiene una forma de botella, y luego esta se convierte en mesénquima. Ya vamos a hablar de qué cosa es el mesénquima. Pues en resumen tenemos el mesodermo embrionario, luego tenemos el mesodermo extraembrionario. ¿Cuál es el mesodermo extraembrionario? Justamente esta que va a rodear a lo que es la cavidad amniótica, y también va a formar parte de qué, hemos hablado, la placenta, ¿cierto? La placenta. Tenemos entonces este mesodermo embrionario, se subdivide en lo que es el mesodermo paraxial, que serían 2. Miren, acá este es el mesodermo axial, este es el hermatocordo, ¿no? Que comentábamos hace un momento. Este hermatocordo, entonces, mediante señales moleculares, estimula al ectodermo. ¿Para qué? Para que se forme la placa neural primero, luego el surco neural, ¿sí? Y posteriormente lo que va a ser el tubo neural. Acá está la notocorda, ¿no? En algunos textos, como les digo, la notocorda está con el nombre de mesodermo axial. Pues tenemos el mesodermo paraxial, luego tenemos el mesodermo intermedio, que igual serían 2, y por último el mesodermo lateral, ¿no? El mesodermo lateral, que a su vez se subdivide en lo que es el mesodermo somático y el mesodermo esplático. Sigamos. Entonces, la notocorda queda en la parte central, ¿sí? Se queda ahí. Y de hecho, entonces, esta notocorda es una estructura que va a ser un rezago, en todo caso, para la formación de lo que es la columna vertebral, ¿no? Que está en la parte media, prácticamente. Luego tenemos al mesodermo paraxial, que va a dar origen a los somitas, ¿sí? Y estos somitas dentro, o sea, si yo hago un corte al embrión, lo que vamos a observar justamente es el dermatomo, que va a estar hacia afuera, y el miotomo, ¿no? Dermatomo y miotomo. El dermatomo va a dar origen a lo que es la dermis, y el miotomo a lo que son células musculares. Luego tenemos por fuera, comentábamos hace un momento, el mesodermo intermedio, ¿no? Este es el mesodermo intermedio, acá tenemos el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio dará origen a lo que son estructuras genitourinarias, que serían estas estructuras. Y miren cómo, de lo que están a los costados, van a ir de manera progresiva aproximándose hacia la parte media, ¿no? Y luego tenemos al mesodermo lateral, y este mesodermo lateral, luego, si bien en un momento está en los extremos, el mesodermo lateral dará origen a estructuras cardiovasculares, ¿sí? ¿Y por qué así? Entonces, ese mesodermo,
estructuras cardiovasculares principales formarán lo que es el corazón, la aorta, etc. Y están en la parte central. Si en un inicio estaban hacia los costados, ¿no? Lo que pasa es que justamente el embrión va a tubularse, o sea, de lo que es una capa, 3 capas, ¿no? Se tubula y empieza a ser esto de acá, ¿no? Lo que está en los extremos sería el mesodermo intermedio y de manera progresiva va a ir tubulándose, y por eso que las estructuras laterales al final van a estar en la parte media, ¿sí? Entonces, en un inicio tenemos 2 corazones, ¿sí? 2 corazones. Y luego estos se fusionan, 2 tubos, y luego se fusionan y van a formar lo que es, por ejemplo, en este caso se ve la aorta única. ¿Okay? Ahora, hace un momento hablábamos sobre el mesodermo esplácnico y el mesodermo somático, ¿no? ¿Por qué se llama mesodermo esplácnico? Porque estas estructuras van a formar parte de las vísceras, ¿sí? De las mismas vísceras, ¿no? Y somático no forma parte de las vísceras, sino de la cavidad, digamos, torácica y la cavidad abdominal, o sea, la pared, ¿no? ¿Okay? Las vísceras es por corazón, ¿no? Tenemos intestinos, estómago. Entonces, miren cómo este plegamiento justamente lo que va a hacer es que el tubo digestivo se forme, ¿no? Se termina de formar, y en un inicio está en comunicación con el saco vitelino, y acá tenemos el conducto ómpalo mesentérico, y luego este saco vitelino luego es eliminado, ¿no? Al final desaparece el saco vitelino y no es parte de el feto de las 9 semanas. Estos son los somitos, entonces, aparece a los 20 días. Este proceso se llama somitogénesis y va a ocurrir de forma secuencial cada 4 o 5 horas. Es decir, primero se forma un somito, termina de formarse, se forma el otro, termina de formarse, se forma el otro, y así sucesivamente. Y estos somitos van a ir apareciendo en cantidad mientras la línea primitiva va disminuyendo de tamaño o va regresionándose. Y hemos hablado de cosas de línea primitiva. Entonces el mesodermo paraxial dará origen a lo que es el esclerotomo, al miotomo y al dermotomo. El esclerotomo formará lo que son vértebras y costillas, el miotomo músculos paravertebrales, parte de la pared corporal y de las extremidades, parte de las extremidades, y el dermotomo, dermis y músculos de la espalda, ¿no? En esta imagen, lo mismo, ¿no? Tenemos el mesodermo paraxial, ¿no? Que vemos acá estas estructuras, en las 3 estructuras, esclerotomo, miotomo y miotomo, ¿no? Y esto va a dar en sí, desde afuera vamos a observar como los sonidos, ¿sí? Como los sonidos. Lo mismo, ¿no? Otra imagen a colores, ¿no? Donde se muestra el esclerotomo, miotomo y esclerotomo, miotomo y dermotomo. Miren acá, incluso en este periodo se está observando las 2 aortas, ¿no? 2 aortas, porque solo tenemos una aorta, ¿sí? ¿Okay? Solo tenemos una. Mesodermo intermedio dará origen a lo que son estructuras urogenitales, y el mesodermo lateral se divide en 2 capas, la capa parietal, que es la somática, y la visceral o esplácnica, ¿no? Entonces, esplácnica, ¿por qué parietal? Porque es de la pared, ¿no? La pared torácica y que la pared abdominal, hace parte de la pared. Entonces, lo que va a formar es esta estructura, el celoma intraembrionario, que este celoma después cambia de nombre y dará origen a lo que es la cavidad pericárdica, pleural, peritoneal, etc. ¿Sí? La somatopleura, o sea, esta capa parietal, va a revestir la parte, como decíamos, de las cavidades, la parte de la pared, pero también, importante, formará los esbozos, o sea, la formación de lo que son los miembros superiores e inferiores. ¿Sí? O sea, no solamente es importante para que se forme la pared del tórax, el abdomen y la somatopleura, sino también a los miembros superiores. Si es la esplagmopleura,
como hablábamos hace un momento, va a ser parte del revestimiento interno de las cavidades corporales como el miocardio, mesenterio, pared del sistema digestivo y revestimiento. Y el endodermo es un poco más sencillo, de todos es el más sencillo, de hecho, ¿no? El mesodermo quizás es el que se subdivide en 4 y esto a su vez algunos en 2, ¿no? Igual el ectodermo. El endodermo es mucho más sencillo porque este dará origen a lo que es el sistema del tubo digestivo y también respiratorio. Ahí acaba, ¿sí? Ahí acaba. Y es un tubo, ¿no? Que está a lo largo de todo el embrión. Luego, digamos, gracias a estos procesos moleculares, va a formar lo que es ojo, estómago, etc. ¿Podrían leer ustedes, de repente en alguna revisión actualizada o en algún texto, que parte de lo que es el tubo digestivo, porque acá tenemos el endodermo, ¿no? Ese endodermo en un inicio está en comunicación con el saco vitelino? ¿Sí? Uno podría decir, es lo mismo, ¿no? Sí, claro, digamos, sería el techo del saco vitelino, ¿sí? Porque todo esto es el saco vitelino. Pero gracias también a la tubulación, este endodermo va a formar lo que es el tubo, el intestino primitivo. Este intestino primitivo está dividido en 3 partes. También lo vamos a ver más adelante: intestino anterior, medio y posterior. ¿Sí? Y el intestino medio inicialmente tiene comunicación con esa estructura que es el saco vitelino. Les decía hace un momento que hay algunas teorías en las que indican que algunas células del endodermo provienen también del hipoblasto. O sea, vimos en la primera imagen cuando hay esta migración del epiblasto y reemplazan a las células del hipoblasto, hay algunas del hipoblasto que se quedan, ¿no? Dicen, a mí no me mueve, yo me entornillo y me quedo, ¿sí? Entonces hay esa teoría, ¿no? Y entonces forma el intestino primitivo, que sería toda esta estructura, como comentábamos hace un momento, está en comunicación con el saco vitelino, que tenemos entonces el intestino anterior, luego tenemos el intestino medio y el intestino posterior. El intestino posterior, de hecho, está en comunicación con lo que es el alantoides, ¿no? Que forma, además de esto, este tubo primitivo. Este intestino primitivo, perdón, dará origen a lo que es la glándula tiroides, ¿sí? Glándula tiroides, y también al pulmón. ¿Sí? Del intestino se forman los pulmones. ¿Ya? Ahí, digamos, hay cierta lógica, probablemente no, ¿no? ¿Sí? Claro, el hígado sí, pues, ¿no? El hígado forma la bilis y uno puede entender, ¿no? Páncreas también, ¿no? ¿Sí? Pero los pulmones, bueno, por algo será, ¿no? Ahí hay que buscar esa relación, ¿no? Vemos entonces en la parte anterior del embrión, este es el embrión, esta es la cabeza del embrión, esta es la parte posterior del embrión, una estructura que se conoce como el estomodeo, que es la boca primitiva. Eso lo vamos a ver con más detalle en la quinta sesión. Les decía hace un momento que el embrión entonces es un disco plano y tiene que tubularse, ¿sí? ¿Ya? Este plegamiento, tubulación, más o menos ocurre al finalizar la 3ª semana hacia la 4ª semana. O sea, la 4ª semana ya el embrión está tubulado, está cerrado, ¿ya? Y esto ocurre en 2 planos, en el plano coronal y en el plano transversal. Vamos a ver mejor unos videos cómo se pliega el embrión, ¿no? En plano, vamos a ver los 2 planos, transversal. Lo que está en amarillo es el saco vitelino, ¿no? Lo que está en azul es la cavidad caminante. York sac es saco vitelino. Miren cómo se forma primero el tubo neural, la imagen gorda al centro, ¿no? A los costados mesodermo.
ya se formó el tubo neural. Y claro, este embrión tiene que cerrarse, ¿no? Sí, sí. Se forman los somitas. En un inicio, o eventualmente hay una comunicación entre el tubo digestivo y el saco de tubo. A otro nivel, el plegamiento. Ya tenemos, este sería el embrión, ¿sí? Este es el embrión. Y por fuera está recubierto de líquido amniótico, ¿ok? Está recubierto de líquido amniótico. O sea, esta estructura al final cubre todo, arriba, abajo, etc. Por todo. Líquido amniótico. Y acá vamos a ver este plegamiento. Ese plegamiento, ¿no? Claro, en este caso no se cierra, ¿no? Porque imagínense que para nosotros nos cerráramos, seríamos una rueda, ¿no? Estaríamos cantando como Bob Dylan, ¿no? Claro, ahí nos cerramos, hay un plegamiento parcial, ¿sí? Y listo, entonces al final vemos al embrión en diferentes momentos, ¿no? Al final de la cuarta semana, al inicio de la cuarta semana. Pues en la cuarta semana ya tenemos al embrión casi formado, ¿no? Donde se ven estas estructuras que son los somitas, hemos hablado los arcos faringios, ¿sí? La región craneal, la región caudal, ¿no? Se van a observar incluso los esbozos, ¿no? Los esbozos de las extremidades. También acá se observa la prominencia cardíaca, ¿no? Y esto ustedes van a ver en la práctica que la cabeza lógicamente del embrión es muy grande, ¿no? Sus microfotografías interesantes, 26 días a 30 días. Acá vemos la parte posterior, los oídos, ¿no? El corazón, miren acá el corazón, ¿sí? Tremendo corazón, ¿no? Y de cómo nos volvemos después malos, ¿no? Sin corazón. Tenemos los arcos faringios. En la cuarta semana se observan las omitas y los arcos faringios. En la quinta semana, los esposos de las extremidades superiores y inferiores. Ya en la sexta semana ya podemos ver lo que son los rayos digitales, ¿no? Que formarán los dedos y a los ortejos. Dedos y ortejos, los rayos digitales. Ahora, todos los libros en embriología utilizan los días como puntos de corte, ¿no? Porque te dicen a los 16 días, 18 días. Uno lee, por ejemplo, el Lachman y puede decir 17, el otro lee el Carlson y dice entre los 15 y 18 días. Pero lo ideal, y de hecho no sé por qué no lo hacen los textos, es hablan sobre eso, incluso en los textos, incluso las publicaciones también comentan sobre esos estadios Carnegie, ¿no? Estos estadios Carnegie lo que hacen es observar al individuo en tamaño, estructura, y ponen un promedio de tiempos, ¿no? O sea, lo que no evalúan es el tiempo, la temporalidad, sino cómo está formado. Entonces, por ejemplo, ya vemos somites, ya vemos los arcos faringios, etc. Uno dice ya, este es el estadio Carnegie, tantos. Y existen 23 estadios de Carnegie, ¿sí? Que son las 8 semanas embrionarias. Las 8 semanas embrionarias después de la ovulación. Y esto también, de hecho, sirve porque los otros mamíferos también pasan por estos estadios del desarrollo, ¿no? Que son muy parecidos. Y esto nos puede ayudar a entender justamente algunos aspectos relacionados al desarrollo embrionario, porque ustedes entenderán
que no podemos hacer estudios en embriones humanos, ¿sí? Desde el punto de vista ético, ¿sí? Entonces, el conocer estos estadios Carnegie en las diferentes especies nos puede servir justamente para hacer estas comparaciones y poder trasladar esa información hacia el ser humano. ¿Y para qué es importante eso en todo caso? ¿Sí? Uno dirá, ¿y para qué? ¿Para qué me sirve conocer ese detalle, digamos, científico, ¿no? Porque nos puede ayudar a entender por qué las anomalías congénitas, ¿sí? Y si yo entiendo por qué las anomalías congénitas, en un futuro próximo yo podría evitar o solucionar en todo caso estas anomalías congénitas, ¿sí? Hay una anomalía, por ejemplo, que se conoce como la aniridia, ¿no? La falta de formación de virus, no sé si les comenté eso. Y esta aniridia provoca discapacidad visual, lógicamente, importante, y ya se han hecho estudios, incluso estaban haciendo estudios ya en seres humanos para formar ese iris que no se formó. ¿Okay? ¿Cómo se logra todo eso? Conociendo esa parte, ¿no? Estos aspectos que son importantes. Entonces, en el desarrollo embrionario tenemos los diferentes estadios Carnegie. En la parte inferior están los diferentes estadios, estadio 1, 2, 3. Y miren acá el detalle, ¿no? Debajo no hay un día exacto, ¿no? Hay un periodo, ¿sí? Hay un intervalo, 44, 48, 48, 51, ¿no? Y miren cómo lo que trata de cómo clasifica por el tamaño, por la forma, qué estructuras están apareciendo. Miren, todos somos así. Todos somos así. Okay. Entonces, en resumen, el ectodermo va a derivar órganos que estén en contacto con el mundo exterior, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial de las orejas, nariz, ojos, piel, la hipófisis también, vimos la clase pasada, la hipófisis, glándulas mamarias y sudoríparas y el esmalte de los dientes. El mesodermo dará origen al tejido muscular, cartílago o hueso. Claro, no todos los huesos, sí, acuérdense, los huesos de la cara, y eso es pregunta de examen, varias veces lo hacemos, igual hay muchas preguntas. Los huesos de la cara y el cráneo provienen de la cresta media. Dermis, sistema vascular, hemos hablado hace un momento, ¿no? Que al inicio tenemos dos corazones, dos aortas, urogenital, glándulas, la corteza de la glándula suprarrenal, vaso, hígado, ¿no? Vaso, perdón, no, hígado es el endodermo. Y el endodermo, el revestimiento epitelial del tubo gástrico, el aparato respiratorio, vejiga, cavidad timpánica, conducto auditivo, la tiroides, paratiroides, hígado y el páncreas. Vamos a ver rápidamente lo que es el desarrollo de la placenta. En la placenta entonces tenemos la formación de estas estructuras que son las vellosidades coriónicas. Estas vellosidades coriónicas se forman a partir de lo que es el trofoblasto, y el trofoblasto está subdividido en dos, habíamos comentado en la clase pasada, ¿no? El citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Antes de pasar, preguntas. Nos decíamos, el sincitio trofoblasto, que es de color morado, y el citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto tiene la capacidad de invadir lo que es el tejido uterino, ¿ya? El sincitio trofoblasto. Y esa capacidad justamente hace de que alcance a vasos maternos. Y al alcanzar esos vasos maternos, al llegar a hacer contacto con estos, van a formar estas, lo que se conocen como lagunas. O en realidad son los espacios intervellosos. Este tejido uterino, también comentábamos la clase pasada, no sé, lo que es el endometrio, cambia de nombre, y el nombre que toma es de deciduo, ¿sí? Y la decidua, o sea, el endometrio que forma parte, porque forma parte de la placenta, se conoce como decidua basal. ¿Ya? Decidua basal.
Entonces, en un inicio vamos a ver vellosidades primarias, que son estas de acá. Luego, en el tiempo, durante la formación de esta placenta, temporalmente, esta vellosidad primaria se convierte en vellosidad secundaria. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Por qué se llama vellosidad secundaria? Porque en la parte externa se observa el sincitio trofoplasto, en la parte pegado a esta estructura el citotrofoplasto, que estas son células de color verde oscura, y va a ser invadido por mesodermo. ¿Qué mesodermo? Extraembrionario. ¿Sí? Entonces este mesodermo extraembrionario no solamente se va hacia la parte superior para formar la cavidad amniótica, sino también va a llegar hasta esta región, ¿no?, de la placenta, que es el mesodermo extraembrionario. El mesodermo, hemos hablado hace un momento que tiene la capacidad de formar vasos sanguíneos. Y justamente en el tiempo aparecen vasos sanguíneos, ¿sí?, capilares velocitarios. ¿Sí? Estos son capilares velocitarios que están dentro de las vellosidades. Todo esto es una velocidad. Y estas velocidades, claro, en un inicio son como dígitos, como dedos, pero luego se van a hacer como si fueran raíces, ¿sí? Como si fueran unas raíces, ¿no? Van a tener ramificaciones, ¿ok? Y acá vamos a ver entonces al final velocidades terciarias. Las velocidades terciarias van a estar compuestas entonces por sincitio trofoplasto, pocas células del citotrofoblasto y gran cantidad de capilares velocitarios. Entonces, este mesodermo extraembrionario, si bien forman capilares, estos capilares, si bien, mejor dicho, están por fuera del embrión, esos capilares contienen lo que es sangre fetal, ¿sí? Sangre fetal. Y este espacio, el espacio intervelloso, que inicialmente se conocen como lagunas, va a contener sangre materna, ¿sí? ¿Ok? Este sería entonces como resumen de lo que estábamos hablando en la anterior clase y ahora. Tenemos el epiblasto, hipoblasto, la cavidad amniótica, se forma la cavidad amniótica, ¿no? Tenemos el citotrofoblasto, el citotrofoblasto, ¿no? El citotrofoblasto entonces tiene esa capacidad de invasión, ¿no?, de alcanzar estos vasos sanguíneos. ¿De qué origen? Endometrial o materno, ¿sí? Y van a ir formando lo que son estas lagunas trofoblásticas que van a tener sangre materna, ¿no? Entonces por fuera el citotrofoblasto y por dentro el citotrofoblasto, ¿no? Y al final, digamos, cuando se completa la formación de la placenta, este citotrofoblasto va a estar en contacto directamente con ese tejido, ¿no?, con la vesícula. Ok, bien, entonces, ¿cómo se forman estas lagunas? Invaden, ¿no?, estos vasos sanguíneos. De hecho, estos vasos sanguíneos, gracias, por ejemplo, a la presencia de progesterona, estos vasos sanguíneos que inicialmente son pequeños, también se dilatan, ¿no? Y luego tenemos estas lagunas trofoblásticas llenas de sangre materna. ¿Okay? Ahora, entonces, tenemos que este citotrofoblasto y este citotrofoblasto rodea todo el embrión, ¿sí? Rodea todo el embrión. Pero ¿dónde se va a formar la placenta? Van a ser justamente pegado hacia lo que es el pedículo de fijación del embrión. ¿Okay? Acá es el embrión, es el pedículo de fijación. Y acá tenemos al citotrofoblasto y el citotrofoblasto que rodea. Pero acá ustedes ven que estas células del cito y del sincitio no forman estas vellosidades terciarias, ¿no? Solamente en esta región. Pues en esta región vamos a ver la placenta, ¿no? Otra vez miren acá, si bien se forman estas lagunas, pero luego estas van a desaparecer de manera progresiva. Entonces en el tiempo tenemos las tres vellosidades primaria, secundaria y terciaria. De hecho, esta imagen es interesante porque nos ayuda a entender de que el número de células del citotrofoblasto disminuye notablemente.
notablemente, ¿sí? Tanto así que incluso en algunas vellosidades terciarias no tienen citotrofoblasia. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es permitir el intercambio gaseoso, nutrientes, de un sentido a otro, ¿no? Por acá tenemos capilares vellosos que van a contener ¿qué cosa? Sangre fetal. Acá dentro sangre fetal, porque este es el mesodermo, ¿no? Y por fuera, sangre materna. Esto lo vamos a ver con más detalle en el laboratorio. Y los diferentes, el sincitio, el citotrofoblasma, etc. Y como les comentaba, cómo desaparecen casi las células del citotrofoblasma, ¿no? Y cómo estos capilares vellositarios incluso aumentan de tamaño para permitir justamente el flujo, ¿no? Esta imagen también ayuda a entender un poquito más. Este serían las vellosidades, este sería el espacio intervelloso, lo que eran las lagunas, ¿ok? Sangre materna, ¿no? Y acá sangre, listo, ok. De tal manera que vamos a tener, bueno, entre 3 semanas, el endometrio cambia de nombre, hemos dicho, a decidua, ¿ya? Y ahí existen 3 tipos de decidua. La decidua basal, que va a formar parte de lo que es la placenta, la decidua capsular, ¿no? Que está en el polo embrionario, y el resto de decidua que no ha tenido contacto con el embrión en ningún momento se conoce como decidua parietal, ¿sí? Entonces, esta estructura de color azul, ¿qué cosa es? Este es el embrión, y esto ¿qué cosa sería? Líquido amniótico, ¿no es cierto? Entonces lo que está por fuera, ¿qué cosa sería? El amnios, ¿no? ¿Sí? Ese amnios entonces está en contacto con lo que es el mesodermo extraembrionario, ya hemos hablado, y ese mesodermo extraembrionario con lo que es a su vez con el trofoblasto, ese trofoblasto con la decidua capsular, ¿sí? Ahora, donde vamos a observar las vellosidades secundarias y terciarias y lo que va a formar la placenta se conoce como corium frondoso. ¿Por qué frondoso? Como si fuera un árbol, ¿no? Y lo que va a estar en el polo embrionario, o sea, en el lugar donde no está implantado en sí el embrión, se conoce como corium liso. ¿Por qué liso? Porque justamente no tiene estas ramificaciones. O corium calvo también le llaman. El corium liso o corium calvo. De tal manera que este corium liso, junto con la decidua capsular, con el amnios y la decidua parietal, se fusionan en una sola estructura. ¿Para qué? Para evitar el paso de microorganismos desde la región externa hacia el embrión. ¿Listo? Al final entonces tenemos la placenta, ¿sí? Que va a estar formada por ¿qué? En sí por trofoblasto. ¿Qué más? Decidua. ¿Qué decidua? Decidua basal. ¿Qué más? Claro, ese es el corio frondoso, que es el trofoblasto. ¿Qué más? El mesodermo extraembrionario y la capa, el amnios. ¿Sí? Profesor, ¿el amnios es una estructura hueca o es...? No, es epitelial. ¿Sí? Para la clase del próximo sábado, que no va a haber, porque es feriado, ¿no es cierto? Entonces, para el día 14, si pueden traer placenta, sería interesante para los prácticos. ¿Sí lo votan? No, votan la placenta. O sea, si pueden conseguir bien. Podemos sacar la placenta, ¿no? ¿Ah? La placenta
está en contacto con el pedículo, el pedículo de ligación se van a formar a partir del mesodermo embrionario. Te presto después. Hay una vena umbilical ¿No? ¿Dónde vas a estar? y las dos arterias umbilicales. ¿Dónde vas a estar? La vena umbilical Y mira, cualquier cosa te escribo. va a llevar, digamos, la sangre del embrión y a través de las arterias van a ingresar hacia, a través de la vena ingresa hacia el feto y a través de las arterias se eliminan los compuestos que no se van a utilizar en el feto. Entonces, la práctica justamente me gustaría mostrarles esto de la cara fetal, la cara materna. La cara fetal se le conoce como el cordón umbilical, tenemos el amnios que cubre, aparte de la placenta, si bien no tiene una función de intercambio gaseoso, nutrientes, pero está en la parte externa, el amnios, ¿no? Luego, en la cara materna vamos a tener la decido. ¿Qué tipo de decido? La basal, ¿no? Entonces, si quitamos la decido basal, que cosa vamos a ver es el cordo, ¿sí? El cordo. Entonces, las funciones de la placenta es el transporte de inmunoglobulinas maternas, intercambio de gases, nutrientes y electrolitos. También va a secretar hormonas, la gonadotropina coriónica, importante el lactógeno placentario, principalmente en las primigestas, porque las glándulas mamarias terminan de formarse en el primer embarazo, ¿no? Entonces, gracias al lactógeno placentario, también para la producción de leche, estrógenos, progesterona también es importante para el desarrollo fetal. Tenemos la membrana placentaria, la madre a través de las arterias uterinas y mediante la vena umbilical le lleva nutrientes, oxígeno al feto, ¿no? Y el feto lo que no utiliza, mediante las arterias umbilicales, a través de las venas uterinas, se le entrega a la mamá para que ella haga el trabajo. Entonces, el feto elimina CO2, también agua, urea, proteínas, hormonas, antígenos, y la mamá también le entrega todo esto, y a veces, eventualmente, drogas, fármacos, ¿no? Si está infectada, ¿sí? Y también protección, ¿no? Si es que tiene vacunas, todo en su debido tiempo. Pues la placenta al nacimiento pesa un sexto del peso del fetal. Más o menos son 600 gramos. Luego otra estructura que es el saco vitelino, que es esta estructura, proviene del hipoblasto, se forma por el endodermo y el mesodermo extraembrionario, también parte del mesodermo extraembrionario forma el saco vitelino, y es el primer órgano hematopoyético. Hay algunos textos que dicen que eventualmente podría tener una función nutricional, hay algunos autores que han demostrado parcialmente esto, pero digamos, eso no se conoce con precisión, ¿no? Lo que sí estamos seguros es que es el primer órgano hematopoyético, o sea, que dará origen a las glándulas glóbulos rojos. Y otra cosa es que, como habíamos hablado hace un momento, este saco vitelino permite que las células germinales primordiales alquilen, digamos, el saco vitelino. O sea, las células germinales primordiales se forman del epiblasto. ¿Sí? ¿Y cuál sería, digamos, la explicación de eso? Porque células germinales, primordiales, o sea, estas van a dar origen a lo que son los ovocitos y a los espermatozoides. ¿Por qué tan precozmente, cuando solamente se ve epiblasto y hipoblasto, se forma, digamos, un tipo de células que son casi, digamos, les falta un paso para que forme los espermatozoides, etc. Claro, digo un paso, por lo mismo. Antes de que se forme el corazón, antes de que se forme el cerebro. ¿Por qué creen? Porque hace mucho tiempo. ¿Por qué creen que se forman primero estas células? ¿Por qué creen, digamos, no, sea bobones, espermatogones, se forman ambas, varones y mujeres. ¿Cuál es la misión de las células?
Una de sus funciones. La reproducción. No, reproducción. Entonces, miren, desde un periodo, en la primera, segunda semana, ¿sí? Del epiblasto se diferencia, ya se diferencia, ¿no?, en células germinales primordiales. Y como todavía este embrión no está formado, porque no está formado porque solo de los cambios, ¿no?, pero ya se diferenció en células germinales primordiales. ¿Y por qué? Porque una de las misiones de la vida que posee es la reproducción. ¿Sí? Se diferencian y luego no saben dónde ir. ¿Qué mejor lugar que al saco vitelino? No se forma en el saco vitelino. Eso lo digo varias veces. Pregunto en el examen. Ay, no se forman, se forman en el epiblasto. Eso lo vamos a ver en la última clase. Pero migran y se quedan en el saco vitelino como inquilinos. Están ahí esperando que el embrión termine de formarse. ¿Okay? Claro, sí, claro, hay factores moleculares que indican, ven por acá, ¿no?, como jaladores, ¿no? Por acá. Entonces, las células germinales primordiales, uno dice, bueno, pues ya, pues, cónadas, no pasa nada. Pero imagínense la finalidad que tiene la vida en general. A veces se puede escuchar comentarios relacionados a esta parte como algo muy no importante, ¿no? No importante. Así como les decía, ¿no?, el cromosoma Y, casi la mayoría de genes están relacionados a la espermatogénesis. Y me dicen, ¿para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? Si no, estaríamos acá, ¿no? ¿Sí o no? Claro, no solamente para la humanidad ha sido importante el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no?, sino también si no existiera la reproducción, no estaríamos acá. Bien, saco vitelino. Y el alantoides, que es la prolongación del saco vitelino, es una evaginación, dará origen a parte de la vejiga, el uraco, y ese uraco dará origen al ligamento umbilical medio y las arterias y venas umbilicales. Es importante, ¿no? Arterias y venas umbilicales. Lo debemos hacer un momento, ¿no? Acá tenemos el alantoides, que es esta estructura de la genición. Tenemos alantoides. Bien. Líquido amniótico. El líquido amniótico permite que el embrión pueda movilizarse, ¿no? Mantiene la temperatura, sirve como amortiguación, ¿no?, sobre todo para el caso de accidentes. También permite el intercambio de agua y electrolitos y, bueno, sirve como bolsa de aguas, una cuña, ¿no? Lo normal a las 20 semanas es 500 mililitros y a las 38 casi un litro. Si es que hay mucho, se llama polihidrámicos. Más o menos, para decir eso, tiene que haber más de 1,5 litros. Y si es que hay poco, se llama oligohidrámicos. Claro, esto es a las 38 semanas. ¿Sí? A las 38 semanas. Oligohidrámicos. El líquido amniótico yo lo puedo utilizar ¿para qué? Para hacer diferentes tipos de estudios, ¿no? Desde medir algunas sustancias como, por ejemplo, alfa-fetoproteína, o puedo hacer estudios genéticos. ¿Sí? ¿Qué cosa? Cariotipo, microarray, secuenciación, etc., ¿no? Y tenemos para que ustedes saben. Si es que tenemos mucho líquido, polihidrámicos, puede ser porque al niño, al bebé le falta el céfalo, lo que es la anencefalia, o porque este líquido no está siendo tragado por el feto, ¿sí? O sea, normalmente este líquido está en contacto con el bebé, ¿no es cierto? Entonces el bebé, ¿qué hace? Lo traga, entra, sale, se orina y así está, ¿no? No vuelves, ¿sí? El líquido ¿ok? Entonces, si hay una atresia esofágica o duodenal, atresia significa que no se ha formado, está cerrado, ¿qué va a pasar? No va a tragar. Entonces, lo que se forma el líquido amniótico va a ir aumentando en cantidad y vamos a ver polihidrámicos, ¿ok? Cordón umbilical es esta carita feliz, ¿no? Las dos arterias y la vena, gelatina de Wharton y por fuera el ánus. La gelatina de Wharton está constituido por glicosaminoglicanos, ¿sí? Y como si ustedes traen entonces las placentas, vamos a poder palpar
justamente al cordón umbilical y van a sentir justamente la sensación gelatinosa, ¿no? ¿Sí? Porque justamente esto es, por eso se llama gelatina de guardia, porque está constituido por glicosaminoglicanos o lo que se conocía como mucofosacáridos. El cordón umbilical tiene que tener esta longitud entre 50 y 60 centímetros y 2 centímetros de diámetro, dos arterias, una vena. Ya hemos hablado de eso. A veces pueden haber nudos falsos, como este de acá, o nudos verdaderos, ¿no? Si es que se amarra el bebé o amarra su cordón umbilical, puede provocar una falta de flujo, ¿no? Hacia algunas anomalías de la placenta. Tenemos la mola uniforme, que es la placenta que no se ha formado adecuadamente, ¿no? Que proviene de un desarrollo normal del trofoblasto. ¿No? Eso generalmente se asocia a algunas anomalías cromosómicas. Muy bien. Vamos a llamar lista rápidamente. Bien, la próxima clase, el próximo sábado, perdón, es feriado. ¿Qué hacemos? Yo nos decía comparar tiene que ser tu primero. Los semestres van a estar tienen que concentrarse.